El día lunes conocimos la definición de Estado y cuáles son sus componentes. El día de hoy vamos a analizar las características que debe cumplir un Estado democrático de derecho, en este caso el Estado democrático mexicano. Para comenzar, un Estado democrático de derecho es un sistema de gobierno donde los poderes del Estado están sometidos a la ley y garantizan los derechos humanos. En nuestro país, este precepto se estipula en el artículo 1 de la Constitución Política. La primera característica, entonces, de un sistema de derecho es la protección de los derechos humanos. ¿Qué derechos? Los derechos fundamentales que el Estado está obligado a respetar son aquellos que toda persona tiene por el hecho de serlo y que se consideran necesarios para poder vivir. Los derechos humanos se consideran vitales porque garantizan las libertades individuales, el acceso de los ciudadanos a la participación política y a contar con las condiciones básicas para su desarrollo. En un gobierno democrático, el poder político reside en el pueblo, es decir, en la soberanía de los ciudadanos, en su derecho a participar de manera autónoma en asuntos públicos y políticos. Nuestra segunda característica de un Estado de Derecho, la soberanía, que implica que el pueblo tiene ante todo la autoridad y el derecho de alterar, modificar o establecer el sistema de gobierno que considere pertinente, siempre y cuando se haga conforme a lo establecido en la Constitución y por medio de elecciones libres. La siguiente característica que le da sustento al Estado de Derecho mexicano es la división de poderes. Conocemos que en México existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo en nuestro país está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Dura 6 años en su cargo y jamás puede volver a desempeñarlo. Su tarea principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para garantizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. El Poder Legislativo está representado por la Cámara de Senadores, la cual se integra por 4 representantes de cada estado de la República y de la Ciudad de México, 128 representantes en total, y por la Cámara de Diputados, integrada por 500 representantes, los cuales son elegidos para un periodo de 3 años. La función fundamental del Poder Legislativo o Congreso de la Unión es la elaboración de leyes. El Poder Judicial. Este poder se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, ellos se encargan de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. La división de poderes evita que el ejercicio del poder se concentre en una sola persona, grupo o institución. En un gobierno democrático, cada poder tiene capacidad para tomar decisiones de manera autónoma, lo cual no implica una separación rígida, pues existe una relación entre los tres poderes. La siguiente característica es el sistema de gobierno representativo. Si bien el ciudadano tiene derecho de tomar decisiones respecto al rumbo de su gobierno, no puede estar presente de manera física en todas las cuestiones que lo involucran. Por ello, la importancia de los mecanismos de representación en un gobierno democrático. Se consideran mecanismos de representación aquellos que establecen vínculos entre los gobernantes y los gobernados, y esto se logra mediante la creación de instituciones que hagan posible la elección de los gobernantes y el control sobre su situación pública. La representación que les corresponde a los políticos tiene que ir acompañada de un conocimiento y acciones congruentes con los intereses y las necesidades de la sociedad. Los gobernantes son democráticos en la medida en que representan a los gobernados adecuadamente, es decir, mientras expresen las distintas perspectivas de los ciudadanos con fidelidad y pugnen porque la situación de las personas esté presente en las leyes y sea tomada en cuenta. Siguiente característica: sistema de gobierno federal o federalismo. Nuestro país requiere de un sistema de gobierno que evite la separación del territorio nacional y de algunas entidades, por lo cual se tiene el sistema de gobierno federal, que fortalece la unidad nacional y garantiza los derechos de todos los ciudadanos del país sin distinción alguna.
En nuestra Constitución se destaca el federalismo como la unión de los estados y territorios que forman parte de la República, así como el Distrito Federal creado para ser residencia de los poderes de la Unión. Esto nos lleva a reconocer que la República Mexicana es federal porque se compone de estados libres y soberanos, unidos. Así, el sistema de gobierno busca evitar que el Ejecutivo concentre el poder. Con el fin de mantener el equilibrio en el ejercicio de gobierno, precisa las funciones y las facultades para la autoridad federal y los gobiernos estatales de tal forma que sea posible la coexistencia de dos o más fuentes de autoridad. Nuestro sistema de gobierno tiene como base el cumplimiento de las normas y derechos establecidos. Para que ello pueda ser posible, hace uso de la justicia constitucional, también conocida como amparo, que es la siguiente característica. El amparo es considerado como un proceso constitucional del orden jurídico mexicano que tiene por objetivo hacer reales, eficaces y prácticos los derechos humanos establecidos en la Constitución. Protege de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive de las más elevadas, cuando violen dichas garantías. Con ello se promueve la justicia que evitará por todos los medios violar los derechos humanos. La última característica esencial son los deberes que le competen al Estado y la función de las iglesias. Como estudiamos anteriormente, el laicismo es un principio muy importante en un gobierno democrático. En nuestra Constitución se establece en el artículo 130, en el cual se nos menciona el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias y orienta las normas contenidas sobre las agrupaciones religiosas y cómo se sujetarán a la ley. Como conclusión, podemos señalar que los fundamentos del Estado de Derecho en una sociedad democrática son, como primer punto, la primacía de la ley en la sociedad; como segundo, la separación de poderes; como tercer punto, el respeto de las libertades y derechos humanos de los ciudadanos; y por último, la legalidad y legitimidad de gobierno. Como actividades para el día de hoy, vamos a definir con nuestras palabras los siguientes conceptos: consagración de los derechos humanos, soberanía, división de poderes, sistema representativo, régimen federal, justicia constitucional o amparo, y separación de Estado e iglesias. Como segunda actividad vamos a leer un poco sobre el régimen de gobierno absolutista o el absolutismo, y con base en ello vamos a responder las preguntas que se compartieron en esta tarea. Por último, vamos a hablar un poco acerca del proyecto que vamos a entregar para el día lunes a más tardar. El proyecto para este mes consiste en elaborar un esquema de las autoridades desde las municipales, las estatales y las federales de nuestro país. Vamos a escribir el nombre de los poderes de gobierno que ya hemos estudiado y los nombres de los representantes de esos poderes, la mayor cantidad de nombres. Vamos a señalar también de esos representantes cuáles son electos por la ciudadanía, cuáles se pueden cambiar y qué mecanismos utilizan los ciudadanos para dirigirse a esas autoridades.